Hola, soy el Max. Hoy les traigo una review de este pedacito de cielo que tengo por acá. Le puse María Conchita, pero su nombre comercial es Megaretron HD. Nada más y nada menos que un clon de la Sega Genesis o Sega Mega Drive, fabricado por la empresa Hyperkin, aunque decirle clon me parece un poco despectivo. Mejor voy a llamarle consola alternativa. Si compartes mi amor por las consolas retro, sabrás que la Sega Genesis tiene un lugar muy especial en nuestros corazones. Fue una consola maravillosa, lanzada en 1989, que llegó a competir contra la Super Nintendo y estuvo llena de cientos de juegos increíbles, como Sonic, Street of Rage, Golden Axe, Alicia Dragoon, Gunstar Heroes y un largo etcétera. Si todavía conservas tu consola original te felicito, pero si por alguna razón ya no la tienes o no funciona y estás buscando una buena opción para echarte unos buenos vicios y no encuentras una consola original a buen precio o no disfrutas tanto de los emuladores, porque aceptémoslo, aunque los emuladores son una bendición, jamás podrán reemplazar el ritual de agarrar un cartucho, prender la consola y echarte en el sillón enfrente de una buena televisión. Entonces este video es para ti, pues te voy a enseñar esta consola que para mí es una excelente opción para revivir tus juegos de Sega Genesis, porque no solo cumple con todo lo anterior, sino que nos brinda ventajas que la original no tiene, como salida HDMI y compatibilidad con cartuchos de todas las regiones. Pero empecemos por el principio. Esta es la caja con la que viene y trae estos accesorios: cable HDMI correctito, nada fancy, cable de video compuesto, fuente de alimentación eléctrica de 5 volts a 1000 mAh. Si no sabes de electrónica como yo, no te preocupes, significa que puedes usar este y prácticamente cualquier otro cuadrito de esos que uses para cargar tu celular. También viene con un control alámbrico de 6 botones bien coqueto. Aquí voy a pecar, pero la verdad es que me gusta más que el original. Por acá viene un manualito y un par de stickers guapachosos. Y ya, básicamente es todo lo que viene en la caja. La neta, para mí no es tan importante el packaging, pero se ve que los materiales son de buena calidad. Y aquí está la joya de la corona. ¡Cuánta sensualidad hecha consola! Miren qué chula está. Es bastante pequeña sin parecer un juguete. Se siente robusta. Está pesadita, no como los clones de AliExpress. El diseño recuerda mucho a la Sega Genesis original. Me refiero al primer modelo, con este círculo muy similar y este adorno en rojo con el logo en el medio. El switch de encendido y apagado simula el control de volumen con entrada de audífonos que tenía la original. Está muy bonito. El botón de reset es azul. Aquí me doy cuenta que mezclaron el diseño con el de la Sega Genesis japonesa, ya que el del modelo americano es blanco. Tiene dos puertos de controles totalmente compatibles con los mandos originales. Yo incluso la tengo conectada con mi control inalámbrico de 8-bit2 y funciona a las mil maravillas. Por acá en la esquina tenemos el logo de Hyperkin, que se ilumina cuando la consola está encendida. Aquí ya depende de los gustos. A mí en lo particular me gustó mucho. Ahora vamos por atrás. Nos encontramos con el puerto de alimentación eléctrica que es micro USB. Es una de las pocas cosas que no me gustan, pues hubiera estado muy bien que fuera USB tipo C. Después tenemos el sensual puerto HDMI. Después tenemos la salida de audio y video compuesto por RCA, que está muy bueno por si tienes una TV de tubo de las viejitas. Y por último, este switch que para mí es el toque más sexy que le pudieron incorporar a esta consola. Es un interruptor que cambia el tamaño de la pantalla de 16/9, es decir, pantalla completa estirada. El estándar de hoy, vaya, a 4/3, que es un formato cuadrado para las teles viejas y la forma original en la que fueron programados estos videojuegos. Hay gente que prefiere pantalla completa y hay gente bien, como yo y como tú, mi querido y sofisticado jugador, que preferimos el 4/3. Pero para gustos colores, yo no juzgo. Otra cosa muy buena la encontramos en la parte de abajo. Es un interruptor que nos permite seleccionar la región del cartucho del juego. Existen 3 regiones: NTSC-J es el estándar japonés, NTSC-U es el americano y PAL es el europeo. Hay cuestiones técnicas que no voy a explicar aquí, pero por ejemplo, en una consola original americana sería imposible echarte un Alicia Dragoon o un Contra de origen japonés y viceversa. Pero aquí con este interruptor solucionamos ese problema. Yo la verdad es que tengo puros juegos en formato americano, pero está bueno tener la alternativa por si alguna vez nos topamos con un cartucho de otra región que esté a buen precio. Y ya que estamos en el apartado de compatibilidad, puedo decir que todos los juegos que he probado han funcionado, incluido cartuchos originales, cartuchos repro baratillos de esos de AliExpress, cartuchos multijuegos e incluso flashcards del tipo Everdrive. Nada por qué quejarse aquí. Llegados a este punto, aquí viene el momento incómodo, en donde si les está gustando este video, les pido que me dejen su like, su comentario y ya encaminada la burra hasta que se suscriban y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Somos un canal pequeñito y ahora más que nunca necesitamos de ustedes para seguir echándole ganitas. Por su atención, muchas gracias. Quedo de usted. Y después de esa salvaje interrupción, ahora sí el Chucky. ¿Qué tal la calidad de video y audio? Pues para mí es buenísima. Yo realmente disfruto la imagen y en cuanto al audio, es verdad que no tiene tanto bajo como el de la consola original, pero aún así es muy bueno. No tiene cosas raras como muchas consolas chinas que de verdad se escuchan muy pero que muy mal. No vas a notar ninguna diferencia, a menos que tuvieras una consola original conectada
conectada al lado, pero pues ¿quién juega así? Sé que hay otras consolas clónicas de precio mucho más elevados consideradas como premium, que a ver, sí se ven y se escuchan un poco mejor, pero no creo que la diferencia de precio se equipare con la diferencia de calidad. Por ponerles un ejemplo, la Mega SG de la empresa Analog es el Rolls Royce de las Segas clónicas, pero cuesta $190 sin control, y eso si la llegas a encontrar en su sitio oficial, pues nunca tiene stock, es por pedido y se tarda meses en llegar. Si la quieres ya, la puedes encontrar en eBay por hasta $400, así que para mí no vale la pena. En cambio, la protagonista de este video, a la fecha de hoy, cuesta solo $65 en Amazon, y la puedes tener mañana si quieres. A ver, sé que parezco vendedor y creo que aquí es un buen momento para aclarar que nadie me pagó por esta review, solo amé el producto y quise compartirlo. Lo interesante de este bebé es que simplifica mucho el proceso de ahora sí que sin albur enchufar y jugar en una tele moderna, pues como recordarán, la consola original tiene una salida de video que para empezar usa un cable específico, o sea que si se te pierde o se daña, va a ser un poco complicado encontrar otro. Además es solo por video compuesto, o RCA o pin jack o como sea que le digan por tu pueblo. El caso es que es la peor señal de video posible para conectar a una tele moderna. Claro que en los 90s no era tan necesaria una mejor opción, pues con esa señal ya se veía muy bien en las teles de la época. De hecho, muchas veces me he planteado conseguirme una TV de tubo solo para mis consolas retro, pero como me pasa a mí y muy seguramente a muchos de ustedes, donde actualmente vivo no tengo demasiado espacio para un lujo como ese. Sí, ya sé que es triste, pero en estos tiempos tener un espacio así es un lujo. Ya les comenté que si conectamos la Sega original a una TV vieja se ve muy bien, pero ¿qué pasa si la conectamos a una pantalla plana de 700 pulgadas? Pues para empezar, dependiendo de qué tan moderna sea tu tele, a lo mejor ni siquiera cuenta con las entradas RCA, pero si sí las tiene vas a obtener una imagen un poco desagradable. A ver, igual puedes poner tu Sonic y va a jalar. Digo, tampoco la voy a jugar al purista y decirte que es lo más horrible que te puedes encontrar. No, la verdad es que es pasable, pero para los tiempos que corren sí se echa de menos algo de mejor calidad. Y la Mega Retron la verdad es que hace un excelente trabajo. Se ve súper bien a una resolución de 720p. No llega a Full HD, pero la verdad es que para el jugador promedio es más que suficiente. Ahora hablemos del lag. En términos sencillos, es el tiempo que tarda en reaccionar tu personaje del videojuego desde que le puchas el botón en tu control. Esto para mí, más que la calidad de video o audio, es lo más importante para disfrutar un juego. Entre menos lag, mejor va a ser la jugabilidad y por ende la diversión. En muchas pruebas que hice con varias televisiones y controles, puedo reportar felizmente que la Mega Retron HD está libre de lag, o al menos de cualquiera que afecte la jugabilidad, y eso que estoy utilizando un control inalámbrico, que en teoría debería introducir más lag. Bueno, espero que el video les haya gustado y la información les haya sido de utilidad. Si fue así, me ayudarías muchísimo si me dejas un like, un comentario, y si de plano te enamoraste de esta linda cara, considera suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.